antología, antología de iconográfica corneal, un tema que hace años que vengo dándole vuelta de prepararlo y esta vez lo hice. No me avanza la diapositiva. Ya, ahí sí, esto, perfecto. Entonces, que hace años lo venía madurando. Y bueno, hoy día ya lo hice. Vamos a ver hartas fotos, porque solo se diagnostica lo que se conoce, lo que se sabe o lo que se ha visto. Los objetivos de la presentación son pocos, pero importantes. Tener el reconocimiento por imagen de los cuadros clínicos, ordenar algunos conceptos y sistematizar por área y por nivel de compromiso. No tengo conflictos de interés. Vamos a explicar por qué le puse antología iconográfica. Antología es la colección constituida por fragmentos de obras literarias, musicales, pero también científicas, de uno o varios autores, escogidas en función de un criterio. En este caso, patología corneal. Iconográfica, porque es el conjunto de imágenes relacionadas con un personaje o un tema que responden a una concepción o a una tradición. En este caso, nuevamente, patología corneal. Esto es lo que revisaremos hoy día, las formas de presentación científica, especialmente para los becarios, la fotografía clínica, sus requisitos, los pilares básicos del biomicroscopio, las técnicas de iluminación para la fotografía, la búsqueda ordenada de la patología y luego el plato fuerte, la revisión de los casos clínicos a través de una sistematización por área y por nivel. Vamos entonces a las formas de presentación científica. Sobre todo para los becarios y para los congresos, lo primero es los trabajos libres. Cuando predomina la escritura, uno debe realizar un trabajo libre bajo la metodología científica y una vez que está listo, enviarlo a una revista científica para su publicación. Puse Ciencia Oftalmológica porque fue la primera revista científica indexada internacionalmente por un servicio de oftalmología público, actualmente en receso a petición de la Sociedad Chilena de Oftalmología. Cuando las imágenes son claves para el entendimiento, debemos realizar un póster. Acá la imagen es lo importante, y si yo realizo un póster donde predomina la escritura y básicamente es eso y la fotografía no es lo importante, estoy dejando en evidencia mi incapacidad para realizar un trabajo libre. Cuando predomina el movimiento, tendremos que hacer un video. Vamos entonces a la fotografía clínica. Primero, los requisitos. Hay que tener un gusto especial por la fotografía, hay que invertir tiempo, porque hay que preparar al paciente, usar tinciones, ¿no es cierto? Dilatación para ver detalles corneales. A veces el paciente parpadea, entonces hay que poner anestésico local, por la fotofobia, por el dolor. Hay que tener paciencia, porque tenemos pacientes no cooperadores. Hay que tomar muchas fotos y hacer lo que los buenos fotógrafos hacen, mostrar solo las buenas. Hay que ser ordenado, porque uno llega a tener miles de fotografías y debe poder llegar a ellas. Y hay que dominar las técnicas de fotografía, manejando a la perfección el biomicroscopio para fotografía, una lámpara de hendidura de fotografía, y manejar todas las técnicas de iluminación. Vamos entonces al biomicroscopio. Los tres pilares básicos del biomicroscopio es el sistema de sujeción o soporte, que ya lo vemos en los primeros biomicroscopios, estamos hablando del de Becker de 1863, una fijación, ¿no? En este caso a la frente y al pómulo, un sistema óptico constituido por un ocular y un objetivo, y un sistema de iluminación muy rudimentario, como ustedes ven, a través de una lupa
condensadora. Todo eso en las versiones modernas, sujeción, sistema óptico, la iluminación, en fin, pero los tres pilares se mantienen. Del sistema óptico veremos solamente su magnificación y del sistema de iluminación diremos otras cosas. En la magnificación, los hay de objetivos alternantes, solo dos cambios de aumento, como la casa Hackstrike, donde si ustedes ven hay una palanquita debajo aquí del sistema de observación, y nos permite cambiar el objetivo y tener dos magnificaciones. Otras casas, como la Zeiss, Rodenstock, etc., usan el sistema rotatorio con telescopio de Galileo, que nos permite 5 cambios de aumento, y a través de un revólver de aumento nos permite obtener la magnificación. ¿En qué consiste el telescopio Galileo? Los rayos paralelos provenientes del paciente son enfocados en un sistema óptico de acoplación de un lente positivo con un lente negativo. Con esto se magnifica la imagen y se reenfoca hacia el infinito, rayos que son entonces captados por el examinador y es la imagen que éste observa. Finalmente están los microscopios con sistema de zoom, donde no hay cambio, no hay un salto en la imagen, sino que es un continuo y lo traen los microscopios, los biomicroscopios modernos. El sistema de iluminación. El primer gran avance fue cuando este médico oftalmólogo Gullstrand inventó la iluminación en hendidura. Si ustedes se fijan, él la diseñó en forma horizontal. Es sueco y obtuvo el Premio Nobel de Medicina por muchos de sus aportes al ámbito científico, pero sin duda, la iluminación en hendidura también fue algo importante para darle el premio. Él, gracias a la iluminación en hendidura, pudo observar el lente cristalino y ver que sus curvaturas anteriores y posteriores no eran iguales, y redefinió la teoría de la acomodación situándola a nivel del cristalino. Bueno, este sistema de iluminación tiene un segundo gran avance, y es cuando este se pudo poner vertical. El Gullstrand lo diseñó horizontal, y cuando ya se pudo poner de pie y en forma vertical, este es el microscopio Zeiss-Littmann del año 1950, se logró algo que para nosotros hoy día es como obvio, alinear el eje de iluminación con el de observación y poder tener el rojo pupilar. El sistema de iluminación también nos ofrece filtros, como el filtro de cobalto, y podemos entonces poner de manifiesto el fenómeno de la fluorescencia, y en este paciente entonces demostrar con este filtro el test de Seidel positivo, ¿no es cierto?, que este paciente tiene una perforación corneal. También nos ofrece el filtro aneritra, es decir, libre de rojo, donde nos permite ver con mayor facilidad las cosas rojas, como los vasos sanguíneos, o el rosa de Bengala en esta dendrita herpética recidivada en un trasplante de córnea. También nos ofrece los filtros densos neutros, que disminuyen la intensidad de la iluminación cuando el paciente tiene fotofobia, sin cambiar tanto la apariencia como lo haría un réftato. Entonces, el paciente con mucha fotofobia, como esta úlcera fascicular luética, donde el anestésico local no fue suficiente para que el paciente abriera sus ojos, tuvimos que ponerle incluso un blefarostato para poder tomar la fotografía. Ahora, con la hendidura, ¿qué podemos hacer? Con la hendidura la podemos inclinar lateralmente, como ustedes ven acá, tenemos una inclinación lateral de la hendidura, importante en fotografía. Podemos inclinarla verticalmente para hacer gonioscopías acuciosas. La casa Zeiss a través de un sistema óptico y la casa Hackstrike simplemente en forma mecánica, inclinando todo el brazo de iluminación. También con la hendidura la podemos descentrar y tenemos las perillitas correspondientes para descentrar la hendidura. En clínica no es tan usado, pero sí en fotografía, para poder hacer la iluminación indirecta o proximal. Vamos entonces a las técnicas de iluminación. En primer lugar tenemos la iluminación difusa o panorámica, donde simplemente abrimos la hendidura y observamos. Esto, por cierto, en clínica es poco utilizado porque deslumbra al paciente y va a achicar los párpados y vamos a observar menos entonces. Pero en fotografía clínica es muy utilizado y nosotros ponemos un filtro difusor.
Y de esa manera le molesta menos en la hendidura abierta, porque hay un filtro difusor, y podemos tomar una foto como esta, un nebus gigante conjuntival. La segunda técnica de iluminación es la iluminación directa o focal. Simplemente se ilumina lo que se quiere observar, como estas lesiones corneales. Una variante de la iluminación directa o focal es la sección óptica. Si ustedes ven la foto de la izquierda, no vemos bien ni la córnea ni el lente intraocular que tiene este paciente puesto. Si nosotros adelgazamos el haz de luz, la hendidura, al mínimo, y establecemos un verdadero cuchillo de luz, podemos poner de manifiesto estructuras transparentes que no son homogéneas, como la córnea, en este caso, y también, ahí tenemos la córnea, y un lente intraocular capturado. Luego viene la iluminación indirecta o proximal. Se ilumina por el lado de donde uno quiere observar o tomar la fotografía, como en este caso una subluxación de un lente iridiano intraocular de fijación iridiana. Luego tenemos la transiluminación o retroiluminación, de la cual tenemos dos formas, la iridiana y la retinal. Nosotros utilizamos como segunda fuente de luz iris o la retina, damos detalles de la córnea. Vean ustedes aquí, con retroiluminación iridiana, cómo se ve bien el amiloide de una distrofia corneal en rejilla o de látiz contra la iluminación que da el iris. La transiluminación o retroiluminación retinal, donde a través del rojo pupilar vamos a poder observar detalles de una catarata congénita o una subluxación cristaliniana en un síndrome de Marfan. Luego tenemos la reflexión especular. Si logramos igualar el ángulo de incidencia de la luz con el de la observación normal, podremos ver el endotelio. Pero tenemos que reconocer que a este nivel es mejor el microscopio especular. Técnicas menos utilizadas, la reflexión interna total o dispersión escleral. Si hacemos llegar la luz en el limbo del paciente con una angulación determinada, vamos a lograr que esta luz se transmita a través de la córnea, cual fibra óptica, rebotando, ¿no es cierto?, la luz en la cara posterior y varias veces hasta llegar al limbo opuesto, y de paso vamos viendo detalles corneales. Otra iluminación menos utilizada en clínica es la oscilatoria, donde uno oscila, mueve la hendidura para sensibilizar, por ejemplo, la visualización de un Tyndall. Sería como mover un reflector en el cielo buscando un avión. Si está fijo es menos probable, si uno lo mueve hay más posibilidades. Bien, tenemos que tener una búsqueda ordenada de la patología. Tenemos que tener un orden mental. No sacamos nada con contar con un instrumento poderoso si inmediatamente comenzamos a ver por él. Nos perderemos una melanosis suave palpebral, y si no levantamos el párpado superior, no veremos esta pigmentación escleral y no haremos el diagnóstico de una melanosis oculodérmica congénita o nebus de Ota. Si no buscamos entre los cilios, no encontraremos un tirus pubis palpebral. Si no levantamos el párpado superior, nos perderemos un nebus parcialmente amelanótico, un papiloma conjuntival, no veremos las papilas de una queratoconjuntivitis vernal o una ampolla exuberante de una trabeculectomía. Si no levantamos entonces el párpado superior, también nos podremos perder una escleritis nodular anterior. La córnea se nos ofrece un poquito más fácil, una distrofia corneal anular. A nivel de cámara anterior podremos ver un hipema de hipos bajo hema sangre o un hipopion, y no quiero que digan hifofion. Para ver el ángulo y para fotografiarlo, necesitamos de lentes auxiliares, porque si no se produce una reflexión interna total con la córnea de la luz. Los tenemos indirectos o directos por refracción, y seremos capaces de fotografiar un síndrome de Axenfeld con el embriotoxon posterior
o los procesos iridianos que vemos en la flecha. A nivel del iris, una persistencia de la membrana pupilar. A nivel de la colilla pigmentaria y de la cristaloides anterior, una pseudoexfoliación. A nivel del cristalino, una catarata traumática por un cuerpo extraño intraocular en blanco perfecto, una catarata de la sutura, una catarata pulvurulenta central, manchas de glaucoma. A nivel de la cristaloides posterior, una fibrosis capsular en una paciente alta miope, bastante densa, impedía la visión, y hacemos una capsulotomía. A nivel del cuerpo ciliar, un melanoma maligno, cuerpo ciliar. A nivel del vitrio, en la superficie izquierda, una hialosis asteroidal, sales de palmitato y estearato de calcio. O una sínfisis, como en la foto de la derecha, donde ya hay una verdadera colesterolosis, o un vitrio previo en una catarata traumática. A nivel de la retina, bueno, reconocemos que las cámaras de fondo toman mejores fotografías, pero el microscopio con los lentes auxiliares nos sirven mucho en clínica, por ejemplo, para evaluar la papila, las excavaciones, un glaucoma, etc. Vamos entonces a lo importante, la revisión de casos clínicos, la antología iconográfica corneal. Teníamos que sistematizar de alguna forma las patologías que íbamos a ver. Entonces se me ocurrió partir de periferia a centro y de superficie a profundidad. Entonces revisaremos una primera área, la zona limbar, una segunda área paralimbar, una tercera área paracentral, el área central y toda la córnea. Luego, en cada área, haremos una sistematización por nivel. Un nivel superior o superficial, medio o estromal y profundo, complejo de Semet endotelio. Y también veremos patologías que comprometen todas las capas. Si tenemos 5 áreas y 4 posibles compromisos por nivel, ya tenemos asegurado ver 20 patologías que en realidad vamos a ver un poquito más. Partamos con la zona limbar y nivel superficial. ¿Qué tenemos acá? Aparentemente todo bien. Inicialmente puede pasar inadvertida. De repente nos damos cuenta que la conjuntiva tiene una pequeña lesión. Y si nos fijamos bien y tenemos una búsqueda ordenada de la patología, vemos que a la córnea están entrando células. Este es un cuadro polifacético, puede presentarse como una leucoplaquia, como un nódulo, como un papiloma, más grande, puede presentarse como un aspecto gelatinoso e incluso en forma difusa. A veces hay un predominio del componente corneal a través de una neoplasia intraepitelial. Y si no buscamos ordenadamente la patología, no vamos a ver las lesiones conjuntivales y tampoco veremos las lesiones corneales. Siempre hay una conexión entre la conjuntiva y la córnea, las células provienen de la conjuntiva. Aquí, con nuestra actitud, con nuestra búsqueda ordenada, haremos diagnósticos precoces, y si tenemos lesiones sospechosas como la inferior o la superior del cuadro A y C, tenemos que usar una tomografía de coherencia óptica de alta resolución. En los casos normales vemos que el epitelio se continúa sin cambio. Cuando hay una lesión entonces maligna en la conjuntiva, vamos a ver un cambio abrupto del epitelio, donde este se engruesa y se pone hiperrefléctico. Nos estamos refiriendo entonces al carcinoma de células escamosas, que se da principalmente en la zona interpalpebral, cerca del limbo. La luz ultravioleta produciría una mutación de un gen de supresión tumoral, es de lento crecimiento, el compromiso corneal proviene de la conjuntiva, inicialmente intraepitelial en adultos mayores, y ambos tratamientos tienen la misma efectividad, el médico o el quirúrgico. Claro que en tumores muy grandes es bueno primero partir por una quimiorreducción y luego entrar a la cirugía. Zona limbar, nivel medio. Vemos acá un limbo raro, extraño. Hay una queratitis marginal, hay una alteración de la red capilar limbar, hay una ectasia corneal especial en canaleta. Y este paciente empieza sus infiltrados, hay desepitelización, que lo ponemos de manifiesto con la fluorescencia. A veces se produce avance del cuadro, ahí hay una verdadera queratolisis estromal, hay un melting corneal, una úlcera corneal, y nos referimos a la queratitis ulcerativa periférica,
que a veces puede llegar incluso a la perforación corneal, que afortunadamente es, en la mayoría de los casos, unilateral y sectorial, asociada a enfermedades sistémicas autoinmunes como la artritis reumatoidea, y también a enfermedades vasoclusivas por depósito de complejos antígenos anticuerpos. Siempre a nivel limbar, pero a nivel profundo, bueno, vemos al paciente y aparentemente no le encontramos nada. Excelente, todo bien, y uno de repente conversando con la mamá, saca el papelito. Y, doctor, le traía una interconsulta, me pasó este año, 2023, paciente de 16 años. ¿Y qué decía el papelito? Colega, estimado colega, favor buscar anillos de Kaiser-Fleischer. Sospecha Wilson. Si uno no conoce el cuadro, no va a hacer el diagnóstico, volvemos sobre nuestro paciente y nos damos cuenta que en realidad en la córnea periférica hay un anillo, ¿no es cierto?, de color café, un tanto cobrizo, les estoy dando el dato, les estoy pasando un dato, y tiene afinidad con las membranas basales, en este caso la membrana de Semet, y se deposita profundamente en la córnea. Es la enfermedad de Wilson, un anillo limbar profundo, mutación del gen ATP7B cromosoma 13 autosómica recesiva, disminuye la proteína transportadora del cobre, la ceruloplasmina, y este se va depositando en el hígado, ¿no es cierto?, dando una hepatitis, cirrosis en el cerebro, dando un deterioro psiconeurológico, y también se deposita en riñones y en ojos. Es reversible con el tratamiento con agentes quelantes como la T-penicilamina, y el oftalmólogo juega un papel fundamental, tanto en el diagnóstico, porque si el anillo está presente es confirmación, como en la evolución, porque es reversible el anillo, y también entonces en los controles podremos ir viendo que va disminuyendo y avisándole al médico internista. Zona limbar, todas las capas. Vemos aquí un limbo raro, quiste corneal, otro paciente con un limbo más raro, ¿no es cierto?, y con una fagocitosis del colágeno posterior, como que se va a perforar. Pero no se ha perforado el señor Urra, un paciente antiguo del departamento de córnea, hay compromiso con las capas. Esta es una etapa intermedia, donde tenemos el adelgazamiento estromal, finos infiltrados, y este es el caso típico, ¿no es cierto?, donde vemos ambos ojos comprometidos, sectores superiores, es la degeneración marginal de Terrien, que tiene sus características típicas, la pérdida de la transparencia, el adelgazamiento corneal periférico, vascularización, y la corona lipídica acá en el frente de avance, que es frecuente pero no constante. Sector superior, hombres jóvenes, y vamos ahora entonces a pasar a la zona paralimbar, y con nuestro sistema, capa superficial, media, profunda, todas las capas. Vemos acá entonces una córnea con una queratopatía crónica, antigua. Si nos vamos fijando en esta córnea, encontramos una zona blanquecina, solevantada, paralimbar, y si hacemos la sección óptica vemos que es como un nodulito del epitelio sobre la capa de Baumann, y corresponde a la degeneración nodular de Salzmann. Son nódulos superficiales, no inflamatorios, en córneas crónicamente alteradas, vascularizadas, y hay reemplazo de la capa de Baumann por un material hialino y fibrilar en mujeres adultas mayores. Zona paralimbar nivel medio. Vean ustedes este anillo corneal, ojo izquierdo, ojo derecho. ¿Qué es lo que es? Un gerontoxon, un arco juvenil, un embriotoxon anterior, ninguna de las anteriores. El paciente tiene 25 años, o sea, ya dejó de ser juvenil, no es gerontoxon, y quizás podría ser congénito. Me gusta llamarlo arco corneal. Es un depósito parejo y uniforme de lípidos estromales, y ustedes ven en la sección óptica cómo estos lípidos están distribuidos en todo el estroma. Y es bastante uniforme. Cuando tenemos un caso así, un probable arco corneal,
pero de calces no perfectos y lesiones conjuntivales, tenemos que dudar. Esta es una lesión superficial, calce imperfecto, y es lo que deja una queratoconjuntitis vernal de forma vulvar. Cuando se retiran los melones de la córnea, pueden dejar un pseudo arco corneal. Es un anillo entonces concéntrico al limbo, deja un intervalo lúcido, son lípidos estromales, bilateral, no siempre asociado a dislipidemia. Paralimbar, nivel profundo. Inicialmente lo había declarado desierto y tuve un flash retrospectivo y me acordé de estos casos donde se trataba de casos con facoresis intracapsular o facoresis extracapsular sin lente intraocular cuando estábamos comenzando con la extracapsular, o simplemente cuando el paciente era miope, donde no teníamos lentes intraoculares para los pacientes miopes. Había edema, pigmentación, ¿pero dónde? En el síndrome de Brown-McLean, a nivel de la zona paralimbar y limbar, como vemos en este caso, que se produce edema y pigmentación. Zona paralimbar, todas las capas, reconocemos un adelgazamiento, una ectasia inferior, es una anomalía de curvatura corneal que da un astigmatismo alto, a nivel de la córnea central es regular y contra la regla, en el sector inferior es irregular según la regla. Topografía de reflexión, aspecto de pinza de cangrejo, muy típica pero no patognomónica. Se trata del queratotorus, una deformación tórica, ectasia paralimbar inferior, a 1 a 2 milímetros del limbo, de 1 a 2 milímetros de altura, y la extensión de hora 4 a hora 8. Es transparente, avascular, bilateral, asimétrico e infrecuente. Zona paracentral, comenzamos una nueva zona, nivel superficial. Ya vemos algunas opacidades en el cristalino, sinequias posteriores. ¿Y dónde está el componente corneal? Ahí. Es una queratopatía en banda cálcica inicial. Pero otras veces no es tan inicial, como este caso que nos tocó vivir, donde la paciente estaba muy quejumbrosa por síntomas corneales, sensación de cuerpo extraño, dolor, epífora, fotofobia, un ojo rojo profundo, en fin, la estaba pasando mal. Entonces, nosotros hicimos una sección óptica y nos dimos cuenta que las lesiones estaban muy superficiales, el calcio estaba muy superficial, la operamos, entramos con el EDTA, el etilendiamil tetracetic acid, y después de 20 minutos de goteo nos dimos cuenta que el mejor escarificador, el mejor agente quelante que existe es el bisturí, y comenzamos a sacar el calcio con el bisturí y pudimos lograrlo en buena forma. Esta es una fotografía 10 años después de la paciente, hay residual calcio, sí, pero el ojo está blanco, no hay síntomas y la paciente se encuentra bien. A veces el calcio adopta la forma de una placa, la que vemos acá, y estas placas a veces se dando mucha sintomatología. Aquí tenemos una queratopatía en banda por un trauma mixto. El externo ya lo tuvo el paciente, un traumatismo que le provocó un glaucoma traumático. El trauma nuestro, el trauma quirúrgico, vean ustedes aquí el tubo de un implante de drenaje. Otras veces esta queratopatía en banda no es de tipo cálcica, sino que una degeneración esferoidal, con lípidos a nivel de la córnea, es una degeneración corneal esferoidal primaria muy rara, que sea secundaria, arriba a una queratopatía crónica y abajo a un traumatismo antiguo. Se postula que son aminoácidos sulfurados degenerados por la luz ultravioleta. Zona paracentral, nivel medio, estroma, aunque esta patología que vamos a revisar no siempre respeta el área paracentral. Vemos acá una infiltración corneal, vemos inyección ciliar, vascularización, mujer, 50 años, disfunción de glándula meibomio, blefaritis, y puede ser muy agresiva esta patología y comprometer toda la córnea, incluso hasta perforarla, como fue este caso. Afortunadamente,
la mayoría de las veces, la presentación más frecuente es esta. El paciente se queja que siempre tiene los ojos rojos. Tenemos una blefaroconjuntivitis y tenemos presentaciones atípicas, como este caso. Vemos aquí un limbo y un paralimbo alterado, es subaguda y es recidivante. Otras veces nos ofrece estos ovillos vasculares periféricos que son bastante típicos, pero no patognomónicos. Y el cuadro corneal típico es este que vamos a ver. Vemos una zona paralimbar o paracentral de infiltrados marginales, a veces ulcerados, inyección ciliar, vascularización, telangiectasias palpebrales y también faciales. Nos referimos a la queratitis rosácea, mujeres, edad media, disfunción de glándula meibomio, blefaritis. Zona paracentral, nivel profundo. Y vemos ya pigmento endotelial, con esta forma que es la más frecuente. Son miopes leves, tenemos que ir a buscar este depósito. Jóvenes, es el síndrome de dispersión pigmentaria y está asociado a glaucoma en un 10% de los casos. Reconoce dos formas clínicas. La forma de disco a la izquierda, que es la más frecuente, se conoce con el nombre de uso. Esa es la forma de disco y la forma de uso del famoso uso de Krickenberg. Si no vamos a buscarlo, no lo vamos a encontrar. Zona paracentral, todas las capas. Ya vemos una deformación cónica, una anomalía de curvatura corneal, una ectasia paracentral inferior o central en casos muy evolucionados, bilateral asimétrica, astigmatismo alto según la regla, irregular y habitualmente de tipo miópico. Reconoce un componente genético en algunas oportunidades, es progresiva, inicia en la segunda década o antes y estabiliza hacia la cuarta o quinta década. Este paciente presenta un hidrops corneal por rotura de la membrana de Semet, en el mismo paciente un signo de Monson, pliegues deseméticos a la izquierda, opacidades de la capa de Baumann a la derecha, y el anillo de Fleischer, habitualmente incompleto, que es fierro a nivel intraepitelial, y lo habitual es que rodee la base del cono en la parte inferior, que es por donde corre la lágrima. Tenemos también el queratocono secundario a la queratoconjuntivis vernal de forma vulvar, que es una fenocopia y que la sufren principalmente los hombres y que llamó la atención a nivel mundial de este cuadro el profesor Alberto Gormaz junto con el doctor Carlos Egli. También tenemos el queratocono iatrogénico, cuando con el láser en nuestra cirugía refractiva en un caso no apropiado, dejamos un lecho menor a 250 micrones y tenemos entonces un queratocono iatrogénico. También tenemos el pseudoqueratocono, como en este paciente que fue la foto inicial de esta presentación, por un traumatismo ocular. Es un paciente que sufre una herida penetrante corneal y es súbito. Bueno, se produce un pseudoqueratocono, en el sentido en que se parece al queratocono. Y no debemos dejar que suceda que este pseudoqueratocono se transforme en un queratocono iatrogénico, suturando mal a nuestro paciente. Los recuadros indican cómo debe ser la sutura. El superior, cuando la herida penetrante es simétrica, nuestra sutura también deberá serlo. Pero cuando el corte es oblicuo en la córnea, nuestra sutura debe ser asimétrica justamente para evitar el desplazamiento de los tejidos y evitar entonces la producción de un pseudoqueratocono o de un queratocono iatrogénico. También tenemos el queratocono posterior, como me tocó vivir con este paciente. Las flechas indican dónde está el queratocono. No tiene relación alguna con el queratocono tradicional, excepto en su forma. Se da en el síndrome de mal clivaje de la cámara anterior, es central y unilateral, como ustedes lo ven, y hay una opacidad estromal suprayacente variable con pigmentación en la lesión o rodeándola.
es esporádico y la presentación circunscrita es más frecuente, pero sigue siendo rara esta patología. Aquí ven ustedes el caso que a mí me tocó vivir, cómo lo estamos confrontando en una foto de iluminación directa con una sección óptica para mostrar dónde está el queratocono posterior, que es un cráter de la superficie posterior de la córnea. La curvatura anterior está normal. También tenemos el queratocono subclínico o topográfico, donde no vamos a ver nada con nuestro biomicroscopio. Le hacemos una topografía corneal, un pentacam, y que vemos un corbatín asimétrico. Vemos que la queratometría es de 49.6, o sea, se escapa obviamente, y es un queratocono topográfico perfecto. Bien, vamos ahora a la zona central. Capa superficial, nivel superficial. Vemos acá una opacidad subepitelial a nivel de la capa de Baumann. Hay erosiones epiteliales recurrentes, el paciente se queja de dolores recidivantes, aspecto de metal martillado, opacidades irregulares, y hay un tejido fibrocelular que reemplaza sectorialmente la capa de Baumann y la membrana basal del epitelio, y esto a su vez explica las erosiones epiteliales recurrentes. Este es otro caso y tiene este aspecto como de leche derramada, ¿no es cierto? Hay anillos, hay algunas imágenes estelares, en fin. Y tiene la particularidad de recidivar muy precozmente, muy rápidamente. Vean ustedes, paciente, se le hizo un trasplante corneal, sorpresa para los médicos, la patología recurrió rápidamente. Antes de los 2 años, el trasplante ya no funcionaba. Y nos dimos cuenta que la opacidad era muy superficial a través de la sección óptica. Le hicimos una queratectomía laminar superficial y el trasplante volvió a la transparencia. Se trata de la distrofia corneal de Reis-Buckler y debemos tenerla en cuenta. Zona central, nivel medio. Estas opacidades que son muy típicas, autosómica dominante, anillo, imágenes algunas estelares, esto típico que es en miga de pan, y cuando ustedes ven al paciente, van a reconocer que estas lesiones son muy anteriores, casi capa de Baumann. Eso les da el dato, que cuando uno vea estas lesiones muy anteriores en el estroma, se trata de una distrofia corneal, granular. Aquí vemos otra distrofia con estas lesiones dicotomizándose, quiloide, la distrofia corneal en rejilla. Vemos la distrofia central cristalina de Schneider, que cuando es completa, bueno, es fácil el diagnóstico, pero cuando está comenzando es más difícil. Van depositando las espículas de colesterol y uno debe entonces sospechar que es una distrofia. Son las distrofias corneales estromales y dentro de ella está la nebulosa central de François, que el nombre está muy bien puesto porque es una verdadera nebulosa con estas lesiones poligonales separadas por espacios lúcidos y la forma de diagnosticarla es que se están prácticamente cayendo a la cámara anterior las lesiones. Son la parte más profunda del estroma. Y, nos cuesta a veces diferenciarla de la degeneración en cocodrilo posterior. Son iguales, clínicamente iguales, pero en la distrofia debemos reconocer el patrón hereditario haciendo el árbol genealógico. Bien, sigamos, zona central, nivel profundo. Ya reconocemos aquí en este paciente edema estromal, precipitados queráticos, inyección ciliar, índale escaso, reacción inmune a antígenos virales y habitualmente hay antecedentes herpéticos. No reconoce esta patología clasificación y se sale de la ubicación que la teníamos ubicada hacia la parte más periférica en algunas
oportunidades, como en este caso, hay un edema excéntrico, el eje visual está indemne, es innecesario el uso de corticoides, siempre los antivirales. Y fíjense ustedes la combinación de las técnicas de iluminación. En la fotografía de la izquierda, una iluminación difusa o panorámica. Acá al centro, directa o proximal, indirecta y también una retroiluminación iridiana. Y aquí vemos una sección óptica. Bueno, debemos hacer un control frecuente de esta patología, porque de lo contrario, esta inflamación va a ir llamando vasos sanguíneos cada vez más, se va a producir un leucoma vascularizado central y nos va a obligar a una queratoplastía. Se trata de la endotelitis disiforme herpética y debemos entonces hacer los controles en forma rutinaria y cuidadosa. Zona central, todas las capas. Ya reconocemos aquí un edema central que afecta la córnea y compromete toda la capa y es heredado, reconoce una herencia autosómica dominante como la mayoría de las distrofias corneales. Es bilateral, pero asimétrico. Afortunadamente, en algunos casos nos salva esto. Y el ideal sería hacer un trasplante endotelial precozmente para evitar los casos avanzados, como vamos a ver un caso que no se operó por distintos motivos, cómo va avanzando el cuadro clínico. Este es otro paciente para que veamos la evolución. Bueno, reconocemos un edema central que lentamente se va yendo a la periferia. Hay bulas epiteliales. El otro ojo en este paciente estaba bueno y era el ojo útil el que le daba la visión. Teníamos una vascularización insinuada en algunos sectores. Los síntomas entonces al llegar el edema aumentan y el paciente estaba en espera de trasplante. El mismo paciente que no se operaba, ya tenemos un edema prácticamente total. Las bulas ya están más ubicadas al centro que en la periferia porque la vascularización va calmando la situación. El otro ojo entonces estaba estable. Vascularización, síntomas estables y el paciente seguía en espera de trasplante. El mismo paciente, pasan los meses, estabiliza un poquito el edema con la vascularización, hay bulas ya solamente centrales, el otro ojo era el ojo útil, por lo tanto lo salvaba, vascularización periférica que sigue avanzando, los síntomas al llegar a la vascularización algo disminuyen y el paciente sigue en espera de trasplante. El mismo paciente que tiene esta distrofia corneal endotelial hereditaria tardía o de Fuchs, ya está prácticamente vascularizado en toda la córnea, solamente queda al centro, y el ojo está un poco más tranquilo, una bula central, vascularización lentamente avanzando, paciente menos quejumbroso, y, adivinen, correcto, el paciente sigue en espera de trasplante, porque como el otro ojo estaba bueno, no había tanto estímulo por él y tampoco clasificaba para una córnea donante, no se operó de este ojo. Toda la córnea, nivel superficial. ¿Qué mostrar? ¿Algo infrecuente? ¿Algo frecuente? ¿Algo raro? Bueno, algo infrecuente sería esto. Estas microvesículas en todo el epitelio corneal, en una distrofia corneal epitelial juvenil de Meesmann, que no la van a ver porque es muy infrecuente. La otra alternativa era mostrar algo bien frecuente, como estas lesiones puntata, en una queratopatía puntata superficial, habitualmente por ojo seco. Vean el tapón lagrimal, pero ese es un cuadro, un capítulo del ojo seco totalmente para otra presentación, no la veremos. Lo que sí yo quiero llamarles la atención es en este cuadro, que si uno no lo piensa, no se lo han advertido, no lo conoce, no lo va a diagnosticar. A mí me lo enseñaron mis maestros y, bueno, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Hay epitelio? ¿Dónde está el epitelio? No, no hay epitelio, el paciente llega desepitelizado. En otros casos no es tan extremo, pero también falta el epitelio. Y aquí, en estos casos, cuando algo no calza,
hay que pensar en el uso y abuso del anestésico local. Uno debe reinterrogar al paciente y preguntarle, a ver, pero perdón, cuénteme, ¿usted se pone algo en sus ojos? Ah, sí, doctor, ¿verdad que yo fui a la farmacia porque me dolía el ojo y me dieron un colirio y me lo tenía que poner frecuentemente porque el dolor era mucho? Bueno, hay que pensar en este cuadro y si uno no lo conoce, no lo va a diagnosticar. Toda la córnea, nivel medio. Este cuadro se presenta así. Una úlcera corneal, desepitelizada, 36 años de edad, referida de Arica por una úlcera del ojo derecho de 26 días de evolución, etiología indeterminada, antecedentes mórbidos negativos, trauma negativo. Y aquí está la clave. Usuaria de lente de contacto por 2 años. Y admitió usarlos por más de un mes y tener siestas cortas con ellos. Cuando un paciente admite esto, más de un mes, y tener siestas cortas con ellos, significa que ya duerme con ellos y que abusa de ellos y que no los cambia mensualmente. Aquí vemos el cuadro clínico, mala visión a pesar de la corrección de un astigmatismo en una miopía alta. El tratamiento en el lugar de origen eran antibióticos, antivirales, ungüento tobramicina nocturno, colirio de atropina, diclofenaco, etc. Nuestra hipótesis diagnóstica fue toxicidad farmacológica o infección activa. Suspendimos el tratamiento para tomar cultivos, dejamos ketoprofeno como analgésico y iniciamos tratamiento para acantoameba por la sospecha clínica. La evolución, aquí la tenemos, los cultivos salieron negativos para bacterios, hongos, acantoameba, el frotis no dio nada, e iniciamos tratamiento con la polihexametilbiguanidina al 0,02% y con la propamidina al 0,1%. La paciente fue evolucionando bien, se mantuvo el tratamiento por la sospecha clínica, al mes de tratamiento clínicamente estaba mejor, y se mantuvo la dosis de PHMB y propamidina 4 veces al día. A los 2 meses había franca mejoría y solo continuamos adelante con el PHMB. Al 4º mes se considera curada y se suspende el tratamiento. Otras formas de presentación de esta patología es como la que tenemos en las fotografías. El dolor es excesivo en relación a lo que uno está viendo muchas veces en la clínica. Presenta con estos infiltrados corneales estromales. Ven aquí un anillo inmune, son otras formas de presentación. Aquí tenemos pseudodendritas. No son tan típicos, pero la presentación típica es esta. Vean ustedes aquí cómo están los nervios de la córnea. Y aquí un nervio corneal, una perineuritis. Si este paciente es usuario de lente de contacto, estamos autorizados a comenzar el tratamiento antes que llegue al cultivo o incluso si este es negativo. Lo mismo, si el paciente es usuario de lente de contacto y se nos presenta con esta anillo, bueno, también estamos autorizados para iniciar tratamiento antes que llegue el cultivo o si este es negativo para acantoameba. Toda la córnea, nivel profundo. ¿Existirá un cuadro así? Que comprometa todo el endotelio sin dañar su función, sin un edema suprayacente. ¿Existirá? Bueno, la respuesta es sí, existe este cuadro. Veamos entonces este paciente cómo tiene este depósito a nivel endotelial desde el limbo hasta el centro de la córnea. Y aquí vemos una sección óptica que demuestra que está depositado en la parte más profunda. Un dato es una tesaurismosis. Si nosotros en el mismo paciente hacemos foco un poquito más posterior, nos damos cuenta que tiene una catarata estelar. Entonces vamos uniendo las cosas. Catarata estelar, depósito endotelial.
efectivamente, es un fármaco que se excreta por el humor acuoso y se va depositando en estos dos niveles. Es la antigua clorpromacina, todavía usada en algunas psicosis y que nos llegan al departamento de córnea. Toda la córnea, todas las capas. Hay varias patologías que compiten. La primera de ellas, esta deformación globosa, con una ectasia corneal difusa, habitualmente congénito, no progresivo, bilateral, asociación familiar con el queratocono, pero infrecuente, es el queratoglobo. Puede tener un hidrops y perforación por microtraumas. Solamente diremos eso porque es infrecuente. También infrecuente esta curvatura corneal aplanada, congénita, menor de 39 dioptrías la queratometría, no presenta ectasia, habitualmente los pacientes son hipermétropes, esporádica, pero hay herencia autosómica dominante y recesiva, y es la córnea plana familiar, como nos tocó vivir este caso, un paciente del doctor Eger. Puede asociarse a esclerocornia, como en este caso. Otro cuadro que compite es este, las causticaciones, que tienen diferentes formas de presentación, y está el fuerte antecedente de la causticación, de la quemadura. Por lo tanto, no insistiremos más en este cuadro, pero es toda la córnea, todas las capas. Y sobre la patología que yo quiero fijar la atención y ordenar la terminología, es este edema corneal bastante parejo de toda la córnea, es un cuadro genético, característico, se confundía con glaucoma, bilateral, simétrico, y tiene un edema muy parejo, muy uniforme, y eso mismo hace que la ambliopía sea menor a la esperada. El término edema corneal congénito es un mal nombre. ¿Por qué? Porque esta patología reconoce dos formas, que las vamos a ver, y la terminología entonces también debe ser diferente. En contraposición a lo que vimos, la distrofia corneal endotelial hereditaria tardía, o de Fuchs, con el edema central, y ustedes se recuerdan del paciente que no se operó, que el edema iba avanzando, etc., debido a las gutas autosómicas dominantes, como la mayoría de las distrofias, en contraposición a esta distrofia, debemos llamar distrofia corneal endotelial hereditaria temprana a esta patología, que reconoce dos formas. La forma congénita, donde el edema es parejo, debido a una capa colágena posterior que impide masivamente el humor acuoso, es autosómica recesiva, y es diferenciable no solo genéticamente, sino que también clínicamente. Diferenciable de la forma postnatal, que comienza al año o a los 2 años, no tiene capa colágena posterior como el cuadro congénito, el edema es progresivo, no tiene nistagmus y es dominante. Entonces, si en un cuadro clínico, que podemos diferenciarlo tanto genéticamente como clínicamente, en sus dos variantes, debemos hablar un buen idioma y hablar de distrofia corneal endotelial hereditaria temprana, forma congénita y forma postnatal. Bien, eso era lo que les tenía preparado para el día de hoy en relación a la antología iconográfica corneal.